Hoy arrancamos con una imagen que parece sacada de una pesadilla, la verdad. Arañas en cuevas de Irlanda que en sus últimos momentos se mueven como si fueran marionetas, controladas por una fuerza diminuta, invisible. Y no es el guión de una peli, es biología en estado puro. Vamos a sumergirnos en un artículo que documenta el hallazgo de un hongo, el Gibelula attenboroughii, que es pues el titiritero de esta historia. Nuestra misión es entender no solo qué es, sino cómo lo encontró un equipo de televisión por pura casualidad, cómo secuestra la mente de una araña y por qué este descubrimiento en un viejo almacén de pólvora es mucho más importante de lo que parece. Vale, vamos a desgranar esto. Y es una historia fascinante porque, la idea de hongos zombificadores no es del todo nueva. Mucha gente habrá oído hablar del Cordyceps que infecta a las hormigas. Claro, el famoso. Interacciones que están ocurriendo ahí fuera, sin que las veamos. Y lo que hace especial a este hallazgo es la casualidad, el cómo se encontró y lo que nos dice sobre la biodiversidad que se esconde en sitios que creemos que ya conocemos de memoria. Como las Islas Británicas que dices, bueno, ¿qué más se puede descubrir ahí? Pues fíjate, demuestra que la naturaleza sigue guardando secretos en los rincones más inesperados. Me encanta eso de la casualidad, porque la historia de cómo se encontró parece un guión, de verdad. No estamos hablando de una expedición científica planificada durante años, no, todo surge de la nada, en 2021. Un equipo de la BBC está grabando su programa Winter Watch en Irlanda del Norte. Están en un sitio muy peculiar, un antiguo almacén de pólvora, y alguien del equipo, pues mientras prepara una toma, levanta la vista y ve una araña muerta en el techo. ¿Una araña sin más? Claro, pero no era una araña muerta cualquiera. Estaba envuelta en lo que el artículo describe como una densa estructura fúngica de un color blanquecino. Y ese es el punto de inflexión, porque en el 99% de los casos eso se habría quedado en una anécdota. Sí, mira qué cosa más rara, y a seguir grabando. Exacto. Pero alguien tuvo la idea de grabarlo y sobre todo de enviar esas imágenes a los expertos, al Real Jardín Botánico de Kew. Los científicos, al verlas, supieron casi al momento que aquello era extraño. No les cuadraba con la única especie de Gibelula que se conocía en la región. Una corazonada. Una simple corazonada, sí, nacida de una imagen. Y eso fue el detonante para organizar una expedición de verdad, para volver a ese almacén, recoger muestras y ver qué demonios era aquello. Es que es increíble. Esto me hace pensar en cuántos descubrimientos así nos estaremos perdiendo cada día. Totalmente. Simplemente porque no hay una cámara o una persona curiosa en el lugar y momento adecuados. Es un golpe de suerte que se convierte en ciencia. Es la definición perfecta. Y una vez con las muestras en el laboratorio, pues empezó el trabajo de detective. Identificaron que el hongo había infectado a arañas de dos especies distintas, aunque emparentadas, que viven en esas cuevas. Metelina merianae y Meta menardi. Y después de un análisis minucioso, que ahora veremos, confirmaron las sospechas. Era una especie completamente nueva para la ciencia. Y ahí nació oficialmente. Ahí nació, sí. En la revista Fungal Systematics and Evolution, con el nombre de Gibelula attenboroughii. Un homenaje, claro, al gran David Attenborough. Un nombre muy apropiado, desde luego. Pero vamos al meollo de la cuestión, a la parte más siniestra y fascinante. No es solo un hongo que mata arañas, es el cómo las mata. El estudio describe que las arañas infectadas no estaban en sus telarañas, no estaban escondidas. ¿No? Estaban en lugares totalmente expuestos, paredes lisas, techos a la vista. Es como si algo las hubiera obligado a abandonar su seguridad y a exhibirse justo antes de morir. ¿Por qué? Esa pregunta es la clave. ¿Qué sentido tiene para el hongo este comportamiento tan suicida de su víctima? Pues esa pregunta es la clave para entender la brillantez evolutiva de este parásito. Esa modificación de la conducta no es para nada aleatoria. Es una estrategia, depuradísima para garantizar su propia descendencia. O sea, no es un síntoma, es un plan. Es un plan. Pensemos como el hongo por un momento. Su único objetivo es reproducirse y encontrar nuevos huéspedes. Si la araña muriera en una grieta o en su telaraña... Las esporas se quedarían ahí atrapadas. Exacto. Quedarían atrapadas, sin posibilidad de dispersarse. Claro. Sería como intentar lanzar semillas dentro de una habitación cerrada. Pero al obligarla a subir a una pared, la convierte en una especie de torre de lanzamiento biológica. Exactamente. Una torre de lanzamiento. Una plataforma de despegue. Al colocar a la araña en un lugar abierto y a menudo elevado,
el hongo se asegura de que, cuando su cuerpo fructifique y libere las esporas, éstas tengan la máxima probabilidad de ser arrastradas por las corrientes de aire. O de pegarse a otro animal que pase, justo. O de adherirse a cualquier otro animal que pase rozando la pared. Aumenta exponencialmente sus posibilidades de infectar a la siguiente generación. Es una manipulación perfecta. Es maquiavélico. Me recuerda a esas avispas que paralizan cucarachas y las usan de incubadora viva. Es esa misma idea, sí. La naturaleza no es buena ni mala, es brutalmente eficiente. Pero, ¿se sabe cómo lo consigue? O sea, ¿qué tipo de control remoto biológico usa para hackear el cerebro de la araña? Ahí entramos en uno de los campos más activos y, la verdad, misteriosos de la micología. El artículo es honesto en esto. El mecanismo químico exacto en el Gibellula attenboroughi aún se desconoce. Ah, vale. Pero la hipótesis principal, que se basa en estudios de otros hongos parecidos, apunta a la secreción de un cóctel de compuestos químicos muy específicos. Estos metabolitos fúngicos actuarían sobre el sistema nervioso central de la araña, interfiriendo con sus neurotransmisores y, básicamente, secuestrando sus funciones motoras. Le reescribe el código, vamos. Es como si el hongo introdujera un nuevo código de programación que sobreescribe los instintos de la araña, como el de esconderse, y lo reemplaza por una única directiva: sube y expande. Una marioneta bioquímica, literalmente. Pero espera, todo esto se basa en la certeza de que es una especie nueva. Con tantos hongos que se parecen entre sí, ¿cómo pueden estar tan seguros? Basta con mirarlo al microscopio y decir, mira, este pilar es diferente. Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es una combinación de técnicas, de lo clásico y lo moderno. El primer paso es el análisis morfológico, la observación detallada de su forma. ¿Lo de toda la vida? Sí. Y ya ahí, bajo el microscopio, Gibellula attenboroughi mostraba cosas raras. El artículo habla de cinemas cilíndricos que brotan del cuerpo de la araña. Un cinema es como una columna. Eso es, un haz compacto de filamentos del hongo. Y también mencionan una disposición peculiar de los conidióforos, que son las estructuras donde se producen las esporas. Esos detalles, para un ojo experto, ya eran una bandera roja. O sea que a vista de microscopio ya era un bicho raro. Pero imagino que hoy en día se necesita algo más que un buen ojo. La apariencia puede engañar. Totalmente. La apariencia puede ser resultado de la adaptación al entorno, por ejemplo. Por eso, la prueba definitiva, la que no admite discusión, es el análisis filogenético. El ADN. El ADN. Se secuencia y se compara con una base de datos global de otras especies. Es como hacerle una prueba de paternidad molecular. Y los resultados fueron inequívocos. Su código genético era lo suficientemente distinto al de sus parientes más cercanos como para declararlo una especie nueva. No había duda. Ninguna. Además, este análisis permite situarlo en el árbol de la vida. Sabemos que pertenece al complejo de especies de G. pulchra, aunque el artículo señala que su relación exacta con otras especies de ese grupo, sigue siendo un poco especulativa. Aún quedan ramas por dibujar. Entendido. O sea que tenemos un descubrimiento casual que se confirma con ciencia de vanguardia. Pero ahora quiero ir un paso más allá. Vale, es fascinante, arañas zombies, ADN, pero este hallazgo en una cueva de Irlanda significa que podríamos estar rodeados de especies desconocidas incluso aquí, en Europa. Exactamente. Esa es la primera gran lección y la implicación más directa. La biodiversidad, sobre todo la micológica, está tremendamente subestimada. Piensa que hasta este hallazgo, en todos los registros de las Islas Británicas, solo constaba una especie de este género, G. araneum. Solo una. Vaya. Y de repente, un equipo de televisión se topa con la segunda. Esto nos dice que el mapa fúngico que tenemos es, en el mejor de los casos, incompleto. Nos obliga a preguntarnos cuántas más especies de Gibellula y de otros géneros habitan ahí fuera, en sitios que no hemos mirado con atención. Y entiendo que no solo se trata de añadir una nueva chincheta a ese mapa. A veces obliga a mover las que ya estaban puestas, ¿no? A reorganizar la familia. Precisamente. Y esa es la segunda implicación importante, la taxonómica. Un descubrimiento como este provoca una reacción en cadena. Los científicos, al tener una nueva pieza del puzzle, se ven obligados a revisar el resto. Claro. Y eso es lo que pasó. El estudio de G. attenboroughi impulsó una revisión más amplia del género.
lo que llevó a reclasificar otras dos especies, Gibellula albolanata y Gibellula aranicida. Que antes estaban en otro sitio. Exacto, se consideraban de otro género. Y estos reajustes son fundamentales. No es burocracia científica, es afinar nuestro entendimiento de las relaciones evolutivas. Es ordenar el árbol de la vida. Un momento, antes has dicho que infecta a dos especies de arañas. ¿Son prácticamente idénticas o cómo funciona? Porque me parece muy difícil para un parásito especializarse en dos cerraduras distintas. Esa es una observación fantástica y nos lleva a la tercera implicación, la ecológica, que es fascinante. No viven exactamente igual, y ahí está lo interesante. Aunque ambas son arañas de cueva, ocupan nichos un poco distintos. Ah, El artículo explica que Metelina meriane tiende a vivir cerca de la entrada de la cueva, en la zona del umbral, donde hay más luz, más corrientes de aire. ¿vale? En cambio, Metamenardi es más de interior, prefiere las zonas profundas, oscuras y con una humedad más constante. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues ese es el rompecabezas. El hecho de que el mismo hongo puede infectar a huéspedes que viven en condiciones ambientales diferentes es un misterio. ¿Es un patógeno generalista? ¿O quizás tiene variantes genéticas adaptadas a cada huésped? Esto abre una nueva línea de investigación sobre la plasticidad de estos organismos. Es asombroso. Visto así, el hallazgo casual de un hongo en una pared no solo nos regala una nueva especie con un nombre ilustre, No, va mucho más allá. nos obliga a repensar la biodiversidad de una región entera, reorganiza la clasificación científica y nos plantea preguntas nuevas sobre la guerra biológica a nivel microscópico. Si conectamos todos los puntos, vemos eso. Como un único descubrimiento, por pequeño que parezca, puede enviar ondas que reajustan nuestra comprensión de un ecosistema entero. Bueno, para ir cerrando esta inmersión tan increíble, todo comienza con un golpe de suerte de un equipo de televisión en Irlanda. Una casualidad. Eso nos conduce a un hongo parásito capaz de hackear el cerebro de una araña para convertirla en su plataforma de lanzamiento de esporas. Pura estrategia evolutiva. La ciencia, combinando la observación clásica con el análisis genético, confirma que es una especie nueva y la bautiza en honor a Sir David Attenborough. Un nombre más que merecido. Y finalmente, este hallazgo, que parecía anecdótico, resulta ser una pieza clave que nos ayuda a entender mejor la biodiversidad oculta, la clasificación de los seres vivos y las estrategias de supervivencia en el mundo microscópico. Una cadena de conocimiento perfecta. Y para terminar, si me permites, me gustaría proponer una reflexión final, algo que se deriva precisamente de lo que todavía no sabemos. Adelante. El estudio deja claro que desconocemos el cóctel químico exacto que usa el hongo. Sabemos qué ocurre, pero no tenemos la fórmula. ¿El mecanismo secreto? Eso es. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia. Si un organismo que consideramos simple como un hongo ha tenido millones de años para evolucionar y perfeccionar compuestos químicos tan potentes que pueden secuestrar por completo el sistema nervioso de otro animal, obligándolo a actuar contra todos sus instintos, ¿qué otras formas de manipulación bioquímica, quizás mucho más sutiles y aún por descubrir, podrían estar ocurriendo ahora mismo en la naturaleza? ¿Cuántos de los comportamientos que observamos y atribuimos al instinto o al azar podrían estar, en realidad, sutilmente dirigidos por el lenguaje químico invisible de otros organismos, en una conversación que apenas empezamos a escuchar?